dando inicio a nuestra clase de salud, seguridad laboral, hoy día miércoles 9 de octubre. Damos la bienvenida a Estefanía, Juli, seguramente programa de conexión, también Manuel, pero bueno, aquí estamos y se les hará llegar el video oportunamente. Vamos a tratar un tema la noche de hoy en continuidad al tema que tratamos la clase pasada. La clase pasada hablamos de cómo reporto un informe o un reporte con respecto a una o al resultado del cierre del mes. ¿Cuántos accidentes, incidentes y enfermedades hubo? ¿Cuántos accidentes laborales? ¿Cuántos incidentes? Todo el detalle está debidamente especificado, pero con siglas. Entonces, una cosa es decirlo verbal, otra forma es decirlo con las siglas. Una vez que hemos manejado este concepto, ahora vamos a mirar qué dice la ley en referencia a las responsabilidades. Escúchese muy bien, la responsabilidad que debe cumplir todos y cada uno de los empleados de la empresa. Así yo no tenga injerencia sobre ellos en lo que hacen porque no debo hacerlo, que porque está trabajando así. No, no es nuestro trabajo y estaríamos metiéndonos en campos que no nos corresponden, como la que es el jefe que tienen ellos laboral. Nuestro trabajo es de prevención, corrección, prevenir accidentes, incidentes y garantizar que la norma se cumpla. Como esa es nuestra labor, vamos a ver qué dice la ley con respecto a lo que deben de hacer los empleados en referencia a quién, a nuestro trabajo, a la salud y seguridad. Aquí no vamos a ver que si tiene que, a qué hora sale a almorzar, a qué hora entra a almorzar, que si sale, que si tiene uno descanso, que si le toca trabajar horas extras, que si se encuentra dormido, ¿qué hacemos? Que si llega embriagado, ¿qué hacemos? No, eso ya es una función que le corresponde a quién, al jefe de personal, al jefe inmediato de ellos, y ellos verán qué hacen con él. Lo que a nosotros respecta, nuestra función está muy bien definida. Bien, entonces vamos a tomar nota de esta diapositiva y nos dice que de acuerdo al artículo 31 del Código Laboral, escúchese muy bien, el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 85 de la Ley 9, mire que la Ley 9 sigue acompañándonos en todo ese recorrido. La ley 9 la vimos desde la primera diapositiva, cuando la salud y seguridad en el trabajo se volvió una norma en Colombia desde 1935 en adelante. Después llegó la ley 100, después volvió nuevamente la ley 9 del 2012, que es la que tenemos vigente. Entonces, miren cómo la misma ley nos dice, oiga, mi querido residente, Yuli, Manuel, Estefanía, Juan B., todo empleado debe cumplir con respecto a su función como residente, deben de cumplir con lo siguiente. Primero, los trabajadores en relación con las actividades y programas de qué? De salud y ocupacional que se regulan en este decreto tendrán las siguientes responsabilidades. Ojo, entonces, como ven, la ley nos está enviando directamente a la responsabilidad que debe cumplir un empleado desde el vigilante, la señora del aseo, el gerente, el jefe de piso, el subgerente, el director de producción, el jefe de caja, el contador, el oficinista, todos, sin excepción. Entonces dice, primero, cumplir las que se le imponen en el artículo 85 de la ley 9 y el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, aquí nos va a quedar la primera actividad, porque aquí sale una pregunta que nosotros debemos de dar a conocer y los empleados deben de cumplir la norma, todos los puntos que aparecen según el artículo 85 de la ley 9 de 1979. Entonces, como actividad, como trabajo, vamos a averiguar, bueno,
Vámonos al artículo 85, a la ley 9, y vamos a averiguar cuáles son los aspectos que debe cumplir un empleado, independiente al área donde esté trabajando. ¿Qué y cuáles son sus responsabilidades? En este orden de ideas, entonces, vamos a dejar esta actividad para entregarla el próximo martes. Me la envían por foto a la plataforma para evaluar y sacar la nota de cierre de mes, perdón, de principio de mes. Entonces, repito la actividad: investigar de acuerdo al artículo 85 de la ley 9 del Código Sustantivo del Trabajo cuáles son las responsabilidades que debe cumplir un empleado con respecto a la salud y seguridad en el trabajo. No nos interesa más. No nos interesa más porque eso es lo que estamos estudiando, ese es el cargo que nos van a contratar y ese es el cargo que debemos también hacer cumplir las normas. A usted, residente, necesita conocer esto, porque el día que usted quiera decir esto no se hace, no deja de hacer falta el que le diga, y usted, ¿dónde dice que no debo hacer esto? ¿Y dónde dice de que yo no, mi obligación es hacer esto y esto? Si usted no tiene clara la norma, si usted no tiene claro el artículo de ley que le estoy dando ahorita, se lo comen vivo y lo van a ver como, oiga, este residente sí es cansón, cansona, nos quiere ver la vida a cuadritos, se la quiere dar de a mucho, que eso, eh, escoba nueva barre bien, o sea, todo lo que ustedes ya saben que hablan de una persona recién llegada a una empresa. Entonces, en este orden de ideas, por favor, vamos a investigar porque aquí es la herramienta que usted va a tener en adelante para decirle, señor, por favor necesito que usted utilice las EPP, elementos de protección personal, en el momento que usted realiza la labor. Ay, si no quiero, a mí nunca me ha llegado a pasar nada. ¿Y dónde dice eso que debo cumplirlo? Con mucho gusto, mi querido trabajador. Mire, y usted saca su artículo y dice, mire, aquí el artículo 85, la ley 9, dice en este párrafo, en este artículo, en esta sección, que todo empleado debe utilizar los elementos de protección personal asignados en coordinación por parte del residente de salud y seguridad en el trabajo, donde el empleador debe cumplir con la entrega de esos elementos. Más, más razones no las hay, pero una razón mucho de peso. Acá no está diciendo, es que el residente dice, es que el residente determina e impone en ningún momento. Aquí lo que determina y toma la decisión es la ley y la Corte Suprema de Justicia, quien emite los fallos de ley. Y ese fallo de ley lo emitió ellos hacia el Código Sustantivo del Trabajo, por lo cual es de total obligación que un empleado cumpla estos requisitos. Entonces, vamos a averiguar qué requisitos son los que debe cumplir y los socializamos en la próxima clase. Claro, la pregunta, mi querida Stephanie. Sí, Bien, entonces, dice que aparte de que debe cumplir todos y cada uno de los reglamentos que lo dice el artículo 85, también el empleado o los empleados deben de participar. No es que si quieren, es una obligación participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas de salud ocupacional que usted diseña. Ejemplo, vamos a hacer una simulación de evacuación. Ejemplo, vamos a capacitar sobre el uso de los extintores. Ejemplo, vamos a capacitar sobre el uso de los elementos de protección personal. Ejemplo, vamos a capacitar sobre las posturas inadecuadas para levantar cajas, lo que no se debe y lo que se debe hacer para evitar que una hernia discal, una enfermedad laboral o un accidente de tipo laboral que lo incapacite
y lo saque del mundo laboral, es decir, muerte laboral, independiente que tenga 18, 20, 25 años. Bueno, tercer aspecto, dice que por medio de sus representantes en los comités de medicina, higiene y seguridad industrial del establecimiento respectivo. ¿Qué significa esto? De que en su empresa no solamente está usted como representante en salud y seguridad en el trabajo. Resulta que también hay para algunas empresas, aclaro, cuando son grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas generalmente no tienen a estos dos personajes que les voy a mencionar. Uno es el encargado del comité de medicina. Mire que hay empresas todavía que tienen el médico laboral, es decir, que un señor se accidentó, se cayó, tiene migraña o se le cayó un ladrillo en la cabeza e inmediatamente lo llevan a la enfermería y el médico lo atiende acorde a la gravedad de la herida. Ya si es muy delicado, piden la ambulancia y lo remiten debidamente al hospital que le corresponda. Otro es el caso del Comité de Higiene y Seguridad Industrial. Ese comité se encarga de mantener las zonas limpias, los prados, el área verde podada, o sea, que no parezca una selva ni toque entrar con machete, sino que usted pueda andar entre la zona verde sin ningún inconveniente y ningún problema, de que los baños estén en perfectas condiciones, que no tengan gotera, que no tengan fugas de malos olores, que las cocinas estén bien adecuadas y que no sea un detonante para un incendio. Como esos, muchos factores hace el Departamento de Higiene Industrial. Entonces, como ven, son tres departamentos. El nuestro, que es residente. Dos, el médico laboral de la empresa, que tiene su consultorio. Y tres, el Comité de Higiene Industrial y Seguridad Industrial. Seguramente no se les haga raro que a la empresa cuando ustedes van a llegar o ser contratados, si es mediana empresa y de pronto tienen los recursos ajustados, pues solamente va a ver el residente y pare de contar. De resto, y más los auxiliares, ¿no? De resto, si alguien se accidentó, pidan la ambulancia. Que si necesitamos tener el prado limpio, contraten a un jardinero para que pode y limpie cada mes. Eso es lo que se encontraría en una empresa, en una mediana o pequeña empresa. Pero lo que no puede faltar es quién, el residente. Ese es impajaritable. Debe estar presente en el sitio, en la empresa, velando, cuidando por la salud, seguridad de cada uno de los empleados. Bien, también nos dice que debe colaborar. ¿Quién? Pues los empleados activamente en el desarrollo de las actividades de SO, es decir, de organización de planes de emergencia de la empresa. Es decir, que si yo tengo conocimiento de primeros auxilios, digo, venga, yo hice un curso de primeros auxilios, yo quiero participar en el comité paritario o el COPAS. Quiero estar ahí en caso que haya un accidente, yo ya sé atenderlo, sé hacer cardio, RCP, le dan su chaleco, le dan su carnet y le dan su equipo. Y obviamente es después capacitado por parte de quién, de las ARL, en las cuales la empresa esté afiliado. Claro, Estefanía. Sí, claro. Bueno, cuando termines de hacer la diapositiva me dices, ¿de acuerdo, porfis? Bueno, Te agradezco, eres muy amable. Miren que este tema es muy importante, porque con este artículo de ley usted se quita cualquier cantidad de problemitas de personas chinchosas, canzonas, que lo ven a usted como como en la raya, como el que vino aquí, mejor dicho, a hacernos andar finito. Entonces también toca a ver cómo le respondemos, a ver cómo lo hacemos quedar mal. Entonces, usted no se ponga ni pase una reclamación o una solicitud que le haga a un empleado, no lo pase a un plano personal.
¿cierto? Que no suene que es usted el que, no, es que yo ordeno, yo digo, yo mando y yo soy el que sé. Usted no. No, no hay que hacer eso es antiético. Lo que debemos de realizar es dar a conocer y cumplir la norma. Sí, mi querido amigo, vean, si usted logra, puede observar, mire, aquí en este párrafo dice que usted debe utilizar los CPP. Si ve que la ley le está diciendo su responsabilidad, entonces dice, ah, no es cuestión del residente, es una cuestión más de la ley que capricho del señor o la señora que está allá con casco blanco y con blusa blanca. Entonces, de esta manera quiero que quede muy claro, mi querido grupo, esta es una herramienta clave, importante e imprescindible en el trabajo diario de ustedes. Y más aún, cuando ustedes están recién llegados a una empresa, cuando están recién llegados a un trabajo, donde la gente siempre va a estar pendiente de lo que hace y deja de hacer. ¿Para qué? Para comentar, hablar o recriminar. Hola, Estefanía, ¿se te cayó la señal? Esperar que Estefanía se conecte otra vez con nosotros para terminar la diapositiva y después vamos a tratar un tema. Bueno, ahora, ¿qué dice la ley que deben de cumplir los empleadores? ¿Quiénes son los empleadores? Los gerentes, los jefes, los dueños, los supervisores, el subgerente, el vicepresidente, el presidente, o sea, todos los que tengan un rango o voz de mando dentro de la empresa. Entonces vamos a esperar que se conecte Estefanía y procedemos naturalmente con la siguiente diapositiva una vez que Estefanía termine esta. Esperar que se conecte Estefanía con nosotros. Para que ingrese Estefanía para poder continuar con la diapositiva. Vamos a esperarle unos minuticos y continuamos seguidamente. No ha ingresado todavía. Vamos a esperar. Bueno, vamos a optimizar el tiempo, mi querido equipo, porque se trata de esto. Entonces, una vez que ustedes hayan hecho esta diapositiva y por consiguiente también hayan investigado la actividad que les he dejado, entonces vamos a ver ahora sí las responsabilidades del empleador, es decir, del jefe. ¿Qué responsabilidades tiene el jefe inmediato, cierto? Entonces, vamos a mirarlos, ya miramos las responsabilidades del trabajador según el artículo 31. Ahora, ¿qué procedimiento de verificación de salud y seguridad debe usted tener con el empleado? O sea, antes de pasar a las responsabilidades del empleador, vamos a contemplar usted qué debe solicitar, qué debe controlar, qué debe revisar, que no se le pase, que no sea que el contratista no ha pagado la salud, la EPS o la ARL de los subcontratados
y resulta que alguien se accidentó y el señor está desamparado. O que un empleado interno se accidentó y realmente la empresa se le olvidó pagar la EPS. Entonces, en estos casos, nuestra responsabilidad es controlar, verificar que todos los empleados se les haya cancelado o que hayan traído el desprendible de pago de la EPS. Hay empresas que son muy estrictas y eso lo ampara la ley. Que si el señor no me trae o el contratista no me trae el formato o el comprobante de pago del último mes de la EPS, de la ARL, no le puedo cancelar. Entonces, eso hace que por obligación el contratista o los subcontratistas se vean obligados a pagar sus obligaciones de salud y de protección, como es el ARL. Entonces, vamos a ver qué aspectos importantes usted, mi querido residente, debe de controlar. Primero, usted, usted, mi querido residente, es responsable de la seguridad y la salud en el trabajo. Eso lo tenemos claro desde la Ley 9, decretos 1072 y 1074 que vimos anteriormente en las primeras clases. Eso lo tenemos claro, cuál es su responsabilidad y la mía. Como tenemos claro que usted y yo somos responsables de la salud y la seguridad. Salud es que no se enferme. Seguridad es que no tenga ningún riesgo, peligro, cortadura, accidente, amputación o muerte dado el caso. Y como somos responsables de que eso no ocurra, también usted solo no puede hacer el trabajo. Usted necesita tener un equipo y necesita tener elementos de medición. Entonces, aquí va de esa primer ítem, qué responsabilidad es el suyo. Dice, el representante legal, hablamos del dueño, es el responsable también, ojo, nosotros y él, nosotros de cuidar y él de pagar la salud, la EPS, la ARL y de tener los elementos de, o sea, los EPP, tenerlos comprados acorde al requerimiento que usted ha hecho junto con el jefe de área. Entonces dice que el representante legal es el responsable de seguridad y salud como curso vital y o presencial de 50 horas. Es decir, de que usted debe realizar un curso virtual o presencial de 50 horas en salud y seguridad en el trabajo. Y la pregunta, profe, ¿y cómo lo hago? Entonces, como esto, ustedes ven que eso es un requisito, entonces voy a hablar con la coordinadora del área del SENA para que me le asigne unos cupos, a ver cuándo hay matrícula de cupos y que ustedes puedan inscribirse en el SENA, a la página de Sofía Plus, puedan recibir el curso de 50 horas y el SENA por ende los certifique a ustedes. Como ven, ese es un requisito que le van a pedir en cualquier lado. Así como usted va a pedir ese requisito, a usted también se lo piden. Así como tener el curso de qué? De alturas, que es presencial. Bien. Segundo, afiliación al sistema de seguridad social, lo que comúnmente llamamos ¿qué? Las EPS. Salud, vida, salud total, todas las EPS que hay intervenidas y no intervenidas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de esa afiliación del sistema de seguridad? Usted debe verificar que el dueño, que el jefe de relaciones industriales, el jefe de nómina, el contador, quien sea, quien tenga la responsabilidad en la empresa, hayan pagado puntualmente la salud, la EPS y fondo de pensiones y el ARL a los empleados. Nadie puede quedar por fuera, nadie, porque nadie está exento de qué? De un accidente, un incidente o una enfermedad laboral. Bien, siendo claro de que usted debe controlar,
de que se hizo el pago de afiliación a la salud. Uno, dos, a pensiones. Tres, riesgos laborales. Usted ya con eso sabe que el día que llegue a pasar algo, un accidente laboral, una enfermedad laboral, lo que llegue a ocurrir, el empleado y el señor está totalmente cobijado y al día. Y no tener que llegar a una clínica y frenarlo en medio de una operación, de un proceso, porque es que el señor no, acá dice que debe el mes pasado. Al señor no le pagaron la EPS o al señor se le olvidó. Y se le olvidó también al residente, a nosotros, pedir el desprendible. A todos se nos olvidó, pero eso genera una consecuencia. Y es que como el señor no está afiliado, no tiene EPS, lo atienden hasta el medio de urgencias. Pero lo que son exámenes, lo que son hospitalizaciones y tratamientos avanzados, incluyendo si se requiere cirugía o no, deben ser cancelados en efectivo por un particular, llámese el dueño de la empresa, el supervisor, el jefe, un familiar, alguien debe asumir esa deuda, porque como no tiene EPS, dígame, ¿a quién le van a pedir? Entonces, en este orden de ideas, usted debe controlar que se cumpla y que todos estén en la planilla de pagos relacionados. Yo les voy a pasar una planilla en la próxima clase donde ustedes van a, como taller, a registrar los empleados y la planilla les va a decir cada cuánto usted debe controlar que los pagos se estén haciendo efectivamente al día correspondiente al del mes pasado. Bien, por otro lado, eso es un documento soporte que debe reposar en una carpeta. Entonces, aquí ya va la primera carpeta que nos toca manejar desde nuestro puesto de trabajo. Y es una carpeta donde está el nombre de todos los empleados, el cargo que tiene la empresa, el documento, el teléfono, si tiene EPS, a qué EPS pertenece, si tiene ARL, a qué ARL pertenece. Todo el detalle debe aparecer ahí, cosa que no tengo pierde. Y si pagó, sí o no. Si no pagó, me toca inmediatamente poner el grito en el cielo, porque esto es un detonante en camino. Bien, tercero, identificar peligros. Eso es lo que usted debe hacer, lo que yo debo hacer en una empresa, en un colegio, en una institución, en una obra civil. Debo de detectar peligros y riesgos, identificarlos, un cable pelado, un muro chiteado, cualquier circunstancia que ponga en peligro la vida de uno o varios empleados. Inmediatamente se toman las medidas de qué? De seguridad, que esas las vamos a ver más adelante. Siguiente, ejecución de medidas de prevención y control de peligros. Aquí toca evidenciar según el tipo de actividad que estén realizando. Para esto vamos a aplicar un formato que se llama protocolo de riesgo y protocolo de peligro. Ese formato nos va a llevar al detalle y nos va a dar un seguimiento y respuesta exacta en lo que referencia a la salud y a la seguridad en cada uno de los empleados. Bien, adicionalmente, debe generar usted capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo. Ah, es que no hay tiempo, es que los empleados, listo, utilice el WhatsApp de la empresa, mande notas, imágenes, utilice el tablero que hay en cada departamento, el tablero de producción, el de ventas, el de empaque, y coloque ahí una nota que haga referencia a alguna recomendación. Hágalo visual, gráfico. Si lo hace solo gráfico, se vuelve muy tenso y nadie le pone cuidado. Si lo vuelve solo gráfico, pero no explica el porqué de la gráfica, va a ser peor de perjudicial. Entonces, lo que se recomienda es que usted sea muy equilibrado y que mezcle muy bien la imagen con el texto. Bueno, siguiente, realización de exámenes.
¿Cuáles exámenes, profe? Claro, usted debe garantizar que al señor le hayan hecho un examen de admisión, porque si no, ¿cómo demuestra usted que el señor llegó de otra empresa con una enfermedad y que ahora a la empresa es quien le toca venir a pagar los platos rotos? ¿Cómo garantiza usted que el señor adquirió una enfermedad en la empresa cuando no hay un examen donde valide que el señor cuando ingresó estaba bien y que por lo tanto la enfermedad que tiene laboral la adquirió exactamente ahí y no la trajo de otra empresa o de otro lado? Entonces, vea lo importante que es que tengamos el control documental. Y por último, realización, bueno, que es los exámenes. Algo importante, mis queridos, cuando un empleado se incapacita o lo incapacitan por el accidente que tuvo, usted debe solicitarle al médico tratante que les pida por escrito las prohibiciones, responsabilidades y funciones que debe tener esta respectiva persona. Es decir, que el doctor le diga en la fórmula al señor Juan Benáñez, una vez que se le hizo el tratamiento del accidente en la pierna, no debe de cargar bultos de más de 20 kilos, no debe estar más de media hora de pie. Entonces, ¿qué significa? Que si a Juan B lo tenían cargando bultos y todo el día de pie, me toca reubicarlo de puesto de trabajo a otra área, a otro sitio, donde él pueda generar la función para la cual fue contratado. Entonces, eso permite de que alivie el dolor y que ayude a la recuperación del empleado y no perjudicarlo y que quede peor que cuando llegó. Bien, en este orden de ideas, entonces vamos a mirar ahora sí la siguiente diapositiva en su respectivo orden. Y la diapositiva ahora sí nos va a hablar qué responsabilidades debe tener el empleador. Vamos a ver el qué debe y qué no debe hacer. Que usted sepa el hasta dónde puede llegar, en qué momento él no debe autorizar o no cualquier tipo de efectos de salud y seguridad del trabajo, como autorización de un elemento en particular, como EPP. Entonces, en este orden de ideas, mis estimados residentes, vamos a pasar a la diapositiva que dice, ahí la tenemos precisamente. Vamos a mirar qué dice la ley 57 de 1915. Mire que una ley era para los empleados y esta ley es para los empleadores, dueños, supervisores, jefes, pero también para contratistas. ¿Quién es el contratista? Es con quien yo, dueño de la empresa, XYZ, contrato al supervisor Juan Manuel, perdón, al contratista Juan Manuel para que él me levante 4 muros, me pañete 3 muros más, me pinte las paredes y me cambie las lámparas por neón. Perdón, sí, no por neón, sino por luces LED, que es la que está reglamentada. Entonces, a ese contratista, él por consiguiente va a traer su equipo de trabajadores, de obreros que le van a ayudar a hacer el trabajo. Estos obreros deben cada uno cumplir con 2 elementos, con la EPS y con la ARL, Administradora de Riesgos Profesionales, y adicionalmente que le estén pagando pensión al pobre caballero. Entonces, en este orden de ideas, esta es la función que nos dice esta ley. Vámonos al detalle, por supuesto, entonces, mis queridos. Y aquí tenemos que hablar de un tema en particular muy importante que lo vamos a tocar la noche de hoy. Y este tema básicamente trata primero, ¿qué establece la ley 57 para los empleados? Pero ojo,
Antes de entrar a la ley, vamos a ver qué responsabilidades debe cumplir el dueño, el jefe, el empleador y también el contratista. Entonces, así como lo hicimos para el empleado, lo vamos a hacer para el empleador. ¿Qué nos dice? ¿Qué responsabilidades debe cumplir? Las siguientes. Primero, todo trabajo donde el empleado vaya a realizar su trabajo debe estar libre de peligros. ¿Qué significa? No, es que a mí me toca sellar aquí las cajas, pero resulta que encima de mí hay una teja que está zafa o el cielo raso está flojo y de pronto en cualquier momento se puede zafar la teja y puede generarme un golpe que pueda fracturarme mi cabeza o cualquier parte de mi cuerpo. O sea que lo que debe garantizar el empleador es que donde usted esté trabajando, donde el empleado esté trabajando, esté libre de riesgos y peligros que pongan en peligro la vida e integridad de él, como la vida y la integridad de los demás que compañeros. Segundo, informar a los empleados sobre sus responsabilidades. Mire que el gerente no lo va a dejar a usted hablando solita o solito. Él debe también decir todo lo que se estipula en el marco de la salud y seguridad del trabajo se debe cumplir. Y esto se debe hacer por escrito. Siguiente, uso de equipo necesario. Cuando hablamos del uso del equipo necesario, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al uso de las EPP, elementos de protección personal. No es que diga el gerente, no, es que son 50 empleados, va a comprarme 50 tapabocas, dos que venden de telita ahí en la tienda de doña Josefina a 500 pesos. Perfecto, el dueño cumplió con darles tapabocas a todos. Maravilloso. Va mi pregunta. ¿Será que ese tipo de tapabocas es el que realmente el trabajador debe usar de acuerdo al trabajo que le corresponde hacer? ¿Será que ese tapabocas le sirve sí o no? Resulta que no. Entonces, aquí va nuestra parte donde nosotros como residentes debemos de conocer qué tipo de tapabocas hay y cuáles son los adecuados o los recomendables para la labor que está haciendo don Pepito, doña Josefa, don Maximiliano. Cada uno tiene una función diferente y por lo tanto el tapabocas es diferente. Eso es lo que debemos de garantizar, que quien sugiere el qué y el cómo somos nosotros. El que toma la decisión de compra es el dueño, pero que no, después él no se venga de mal genio y diga, pero ¿cómo así que usted me hizo comprar 1000 tapabocas y usted no fue capaz de decirme que esos no servían? Perdí la plata, perdí el esfuerzo, perdí todo. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, para evitar un momento embarazoso, maluco, es mejor ser claro desde el principio. Que si sé que don Pepito le toca manejar el cuarto de mezclas químicas, él debe utilizar tapabocas J75 con filtro. Ese filtro permite de que las partículas pequeñas se detengan ahí, no pasen al pulmón y de ahí a los alveolos y por lo tanto haya una infección pulmonar, entre otras cosas. También, ¿qué nos dice que debe hacer el empleador, el dueño? Seguir los protocolos y normas de seguridad preestablecidas. Si usted, mi querido residente, diseñó el plan de emergencia como lo estamos haciendo y dice de que las escaleras deben de tener baranda, pues debe haber una baranda ahí, porque si no puede generar un accidente o muerte. Entonces se requiere el uso de una baranda y usted da las razones, causas y consecuencias. Ojo a esto, mantener a sus empleados informados de las normas. Sí, señor. ¿Qué normas? Las que usted va a sacar en consecuencia al plan de emergencia. Estas normas como que dice de que el extintor debe estar ubicado el azul
en la esquina de allá junto a producción, porque usted ya sabe que debe estar ese extintor ahí, se deben publicar y el gerente debe firmar aprobando de que ese extintor debe estar siempre ahí y recargado, que ahí no puede colocar cualquier tipo de extintor, porque no corresponde al tipo de fuego que seguidamente va a apagar. Y por último, verificar que se cumplan los estándares de qué, de la OSHA, es decir, los estándares de control de calidad en seguridad, salud ambiental, que no haya contaminación, roedores, que no hayan insectos, que el producto esté debidamente estivado a 10 centímetros de altura del piso y 10 centímetros de la pared al producto. No puede quedar pegado a la pared porque la humedad, los hongos pueden contaminar la mercancía. Estos elementos, mi querido equipo, son los que hacen parte de la salud y seguridad que debe cumplir el empleador. Metámonos a la ley. Ya estamos aquí, metámonos a la ley 57 de 1915. Esta ley dice qué le corresponde hacer en detalle, ¿no? En detalle a un contratista como a un dueño de la empresa. Entonces, aquí vamos a mirar qué dice esta ley, que vamos a analizarla esta noche para su conocimiento y enriquecimiento de conocimientos. Dice primero, ¿qué establece la ley 57 de 1915 para el empleador, para el dueño, para el supervisor, para el contratista? Lo siguiente, la ley dice que es responsabilidad del empleador la prestación económica, asistencial, la clase y pagar cualquier tipo de incapacidad, la pensión de sobreviviente en caso que quede inválido, enfermo laboralmente, el plan de supervivencia, indemnizarlo si quedó por debajo del 50% de su calificación. Adicionalmente, facilitar que si el señor tiene limitaciones físicas, si el señor utiliza silla de ruedas, deben de haber rampas para que el señor no se obstaculice. ¿Por qué? Porque voy para el segundo piso, pero hay escaleras, hasta aquí llego y si no hay alguien que siempre tenga que molestar para que me suban y me bajen, pues aquí voy a quedar varado con mi trabajo. Entonces debe garantizarse zonas seguras para discapacitados. Bien, en este orden de ideas entonces salen tres artículos. El artículo número 2 nos habla con respecto a los accidentes ocurridos a los operarios con motivo del trabajo que realizan en el ejercicio de la profesión. Cuando el empleado tenga un accidente, incidente o enfermedad laboral, el empleador no puede retirar al empleado de su puesto de trabajo porque sabe que quedó enfermo, quedó incapacitado 3, 4 meses. No, señor, no, señora, no lo puede retirar. Eso se llama arbitrariedad laboral y abuso de las funciones y facultades de ley. Siguiente, se considera como culpa, imprudencia o descuido el arrojo innecesario, la embriaguez, la desobediencia a órdenes expresas de los superiores o reglamentos de la empresa o la fábrica o quien la genere y que produzca y que el incumplimiento dé como consecuencia desgracias. Me explico. Usted le dice al señor Alberto, don Alberto, por favor, use el casco porque yo sé que usted va a pintar, pero recuerden que en la parte alta están colocando un muro y si se le puede caer un bloque encima, puede fracturarle la cabeza o puede quitarle la vida o puede quedar mal. ¿Qué dice el señor? Lo siento, yo no utilizo el casco. Yo llevo 20 años haciendo esto y a mí nunca me ha pasado nada. Recuerdan que yo les dije que cuando alguien salga con esto
y que el jefe tampoco quiere apoyar, hay que hacer firmar una carta de exoneración de la empresa y suya, donde se asume de que el señor por desobediencia no usa el casco y por lo tanto cualquier golpe, incidente, accidente es de responsabilidad suma y directa del jefe directo y del empleado, no del empleador ni del residente. Entonces, miren, lo importante es que usted también conozca de la ley, sepa sus alcances, sepa hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir. Ahora, hablemos del contratista. Hablemos del contratista, mis queridos. ¿Qué nos dice con respecto al contratista? ¿Quién es el contratista? El que yo contrato, valga la redundancia, para que me realice o me ejecute un trabajo de construcción, arreglo, mejoras, construcción o destrucción. En cualquiera de los casos, él va a traer su equipo de trabajo y también debo supervisarlo como otro empleado más, porque donde le llegue a pasar algo a él, igual la empresa, para quien está trabajando y para quien tiene el contrato, no le brindó las medidas de seguridad, cuando usted sí lo estaba haciendo. Pero como usted pensó que como él no trabajaba para la empresa, pues lo descuidó y resulta que después tenga la sorpresa, mi querido residente. Y va a decir, ay, yo no sabía, yo pensé que solo era con los empleados de acá. Ahora vea, ¿qué le respondo yo a la ARL? ¿Qué le respondo yo si en caso que haya una demanda? ¿Qué respuesta voy a dar? ¿Descuido mío? Entonces, acá hay muchas preguntas que se suman a esto. Entonces, miren, mis estimados, la importancia de este documento. Vamos a mirar que la responsabilidad de un contratista que esté elaborando en el sitio o en la empresa donde usted también presta sus servicios de residente se van a dividir en 4 clases de consecuencias de un accidente de tipo de trabajo. Ojo, 4 clases de consecuencias. Veamos la primera, artículo 5. Mire, esto no es que se lo inventó el profe o que eso lo bajamos de internet o que me parece y queda bonito colocarlo así. No, mire, esto va con artículos de ley. Eso ya está inventado. Nosotros no tenemos que inventarnos nada, ni quitarle, ni ponerle. La ley es como es y la ley se deja quieta. Entonces, artículo 5, incapacidad temporal. Es cuando la lesión o perturbación es pasajera y se termina por la curación completa. Es decir, que es incapacidad temporal, pues que me dieron medio día de incapacidad, algo temporal, no. Usted con este acetaminofén, este ibuprofeno, esta cremita ya queda bien y mañana puede ir a trabajar. Le voy a dar de incapacidad el día de hoy, o sea, lo que queda de esta tarde es una incapacidad temporal. Y la incapacidad permanente parcial es cuando la víctima queda con una disminución definitiva de su capacidad obrera y lo cual hace de que pueda perder vida laboral. ¿Qué significa? De que si el señor, la EPS, debido al accidente que sufrió en sus piernas, llegó al día 180 días de incapacidad, inmediatamente lo remiten a la ARL. La ARL reúne los médicos, los ortopedistas, le sacan exámenes, Doppler, resonancias y determinan de que si el señor no va a poder caminar bien, tiene que usar muletas, de pronto silla de ruedas del golpe que tuvo en la empresa. Razón por la cual deciden, lo pensionamos porque cumplió más del 50% de discapacidad física laboral de FTL o como está por debajo del 50, lo indemnizamos. Pero usted debe tener claro esto. Siguiente, incapacidad permanente total. Y esto es cuando definitivamente es una incapacidad de que ya es irrecuperable y con secuelas. Aquí ya aplica prácticamente el 100% de discapacidad física laboral. Entonces mire que hay 3 tipos de incapacidad hasta ahora. Incapacidad temporal, incapacidad permanente y parcial y
incapacidad permanente total, que es la que les acabo de decir. Y la última y la más grave, mis estimados, una vez que hablamos de la total con todos los detalles, ¿qué nos queda? La muerte del trabajador. Entonces, fíjense ustedes los pasos que hay de incapacidades para que usted no se los brinque, para que usted no se los salte, sino que los tenga muy bien claros y sepa este empleado según la dolencia, según lo que siente, cómo se siente y cómo lo veo, definitivamente qué tipo de incapacidad me le pueden dar a él para poderla revisar y ejecutar y supervisar. Claro, por este lado, ¿no, mis queridos? Entonces, vamos a mirar también el artículo 3. Permítame, acá establece la ley 57 si hay solo viuda es o tiene el derecho a toda la indemnización que le hubieran dado al empleado en caso de muerte. Entonces, mire, este artículo 57 de 1915 habla todo con respecto a qué? A la muerte del empleado. Y como acá hubo una muerte, hay derechos, hay indemnizaciones adicionales, hay dinero que fluye. Aunque eso no devuelve la vida, pero con algo al menos se subsanan los vacíos financieros del hogar. Entonces, en este orden de ideas, vamos a tomar nota de los 9 artículos en los cuales, en caso de que haya una muerte, cómo se reparte o cómo se divide la indemnización para los empleados o para quienes los empleados que hayan muerto. Perfecto. Entonces voy a dar 3 minuticos para que tomen, 5 minuticos para que tomen nota, por favor, porque esta diapositiva es bastante importante, porque a usted de pronto le puede tocar llegar a manejar un caso de estos. Vamos a esperar que tomen nota del artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9 que hablan precisamente qué debemos de hacer nosotros en una empresa cuando nos toque manejar la muerte de un empleado. De pronto usted llegó a la primera semana de trabajo y preciso llegó la noticia que un señor en la planta murió debido a una caída de altura, a un golpe X o Y circunstancia de índole laboral. Y aquí la pregunta, ¿y aquí yo qué hago? Entonces, la respuesta es esta. Usted se remite a la ley 57 de 1915 y ahí le dice al detalle si el empleado adquirió la muerte por efectos laborales, usted como residente, ¿qué debe hacer? Usted como dueño de la empresa, ¿qué le toca hacer? Usted como jefe del empleado, ¿qué le toca hacer? Para cada uno hay sus funciones. Entonces, es bueno que le demos una mirada para que usted sepa qué hacer en el momento preciso que se me murió un empleado, producto de lo que estaba haciendo, una descarga eléctrica, qué sé yo, y eso produjo en consecuencia el deceso o la muerte. ¿Queda claro? Para espacio para que ustedes tomen nota de esta diapositiva. Más sin embargo, permítame, voy a mandar las diapositivas de una vez, ya que las tenemos acá, las voy a mandar al grupo. Me parece clave que ustedes las tengan. Entonces, voy a mandar cada una de estas en aras de que ustedes también tengan la información.
a esperar que nos responda la página de WhatsApp. Un poquito lento el sistema por el efecto invernal que hemos estado pasando, pero bueno, aquí vamos. Por fortuna la clase está quedando grabada, la cual nos brinda todas las herramientas por si nos perdimos un pedacito, una parte o la totalidad de la clase. Entonces, aquí voy a empezar a enviar las diapositivas para que las tengamos cada uno de nosotros como guía, orientación y poderlas pasar a dónde? Al cuaderno. Porque en algún momento, mis queridos residentes, a ustedes les va a tocar eh, hacer uso de ellas. Y aquí, usted no se puede dejar guiar por la emoción, sino usted tiene que a toda hora pensar, ¿qué haría un residente en mi lugar frente a un caso de estos? Entonces, en caso así, toca tener mucho cuidado. Ya les voy a mandar la diapositiva para que la tengamos todos ahí y poder tomar nota. Los que no estuvieron en clase, tomen nota de lo que vimos respectivamente en esta sesión llamada las responsabilidades y funciones de un residente, de un empleador, del empleado y o contratista en el caso. ¿De acuerdo? Ahí la envío de tal forma que si ustedes quieren la pueden imprimir para que coloquen el resto de información. Ahí la envié. Voy a mandar en la segunda diapositiva. Esta que sí es importante. Aquí con esta estamos hablando de las responsabilidades de un empleado. ¿Frente a qué? A la salud y seguridad. ¿En dónde? En el trabajo. Pues ahí también la voy a enviar para que ustedes la tengan como marco de referencia. Perfecto. Ahí va llegando. ¿Me confirman que le esté llegando a Estefanía? ¿Sí llegó la diapositiva? Sí. Perfecto. Muy bien, Estefanía. Les voy a pasar la otra, que es trabajador. Ahora sí de los empleados. Primero de los empleados, ahora aquí va del empleador, jefe, patrono o dueño de la empresa. Incluye también los contratistas, ¿no? Porque a veces dejan un contratista que administre la obra o administre el personal y él también debe ceñirse a una ley, debe ceñirse a unos artículos que nos dice también la ley que estamos viendo en el transcurso de estas diapositivas. Bien, vamos a la siguiente para que todos tengan la información. Aquí ya entramos al marco legal, al marco jurídico de lo que le toca hacer básicamente a un contratista. Estas diapositivas las vamos a pasar al cuaderno como marco teórico de esta primera fase, donde estamos viendo las responsabilidades de cada uno según la ley 57. No olviden el trabajo que les coloqué, por favor, de averiguar con respecto a las funciones del empleado y del empleador según el artículo de ley que les di hace unos momentos. Vamos a ir con la otra diapositiva, que sería esta, exactamente. ¿Qué establece la ley 57 cuando hay indemnizaciones por muerte o que la persona quedó con muerte cerebral y lo llevaron para la casita o quedó totalmente inválido o cuadrapléjico? No se puede, no tiene movimiento en sus en sus extremidades superiores e inferiores. Entonces, ese señor no puede quedar abandonado y a él, si bien no lo pensiona la ARL, que normalmente lo pensionaría, si ven de que la recuperación puede ser exitosa,
Lo que pasa es que lo indemnizan, le dan una suma considerable, que eso es bueno consultarlo con un abogado laboral de acuerdo al tiempo que lleve trabajando y al sueldo que esté ganando, ¿correcto? Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es que establece la ley en caso o a qué empresas les corresponde aplicar la ley, a qué industrias, pues empresas de acueductos, alumbrado, licores, fósforos, ¿sí? Aquí habla de obra civil como obras de seguridad industrial de empresa. Recuerden, mis queridos residentes, que no solamente la salud y seguridad se emplean para empresas grandes o para obras civiles grandes, también están dentro del marco de obligación de que lleven un plan de emergencia y la normatividad hasta una tienda, un supermercado, una droguería, una institución académica, una iglesia, o sea, un sitio donde reúna a varias personas y que el riesgo sea bastante alto debido a la complejidad que se maneje en el sitio de reunión. Entonces, ahí les envío la otra diapositiva, que es cuando habla de las indemnizaciones. Y listo, ahí. ¿Dónde quedaste, Estefanía? Profesor, yo estoy escuchando la clase, estoy recibiendo las Bien, diapositivas, las estoy muy bien, escribiendo. muy juiciosa, excelente. Muy bien. Nosotros ya vimos el plan de emergencia, ¿cierto, Estefanía? Sí, Bueno, o sea que significa de que este tema, ahí es donde íbamos nosotros llenando el mapa, que lo continuaremos llenando y aplicando ¿qué? La norma del plan de emergencia para poder después hacerlo por escrito y generar el documento del plan de emergencia de la empresa si no lo tiene, y si lo tiene, pues lo revisamos que esté actualizado y que estén o no los elementos que deben de estar según la normatividad vigente. Entonces, cuéntame, ¿cómo te pareció este análisis de clase con respecto a la parte jurídica, Estefanía? bien, profe, un tema muy interesante. Bastante, ¿no? Y que a veces por desconocimiento cometemos fallas y errores que nos pueden costar dinero y el futuro de la familia de uno y el de uno mismo, ¿no? Porque no es lo mismo estar uno alentado, estar uno trabajando y produciendo, que estar uno en una cama postrado esperando que la gente lo lleve, lo traiga, lo sube y lo cargue. Llega a tal punto en que la gente se cansan con uno, pero si uno tiene una pensión, una indemnización bien aseguradita, bien liquidada, como la vamos a aprender a sacar, pues los problemas se van a reducir, porque recuerden que al lado del enfermo, que come el alentado. Es decir, que si tengo mi pensión y tengo posibilidad de hacer un buen mercadito, pues todo el mundo me va a mirar contento porque también estoy aportando así sea desde una cama o desde una silla de ruedas, ¿de acuerdo? O detrás de un tanque de oxígeno, si es del caso y es una enfermedad respiratoria. Regálame la frase, Estefanía. Em, la frase del día de hoy. A ver, sí, señora. Un momentico, profesor. Tranquila, como tú quieras. Nada es más libre que la imaginación humana. Uf, buenísima frase, te felicito. Listo, Estefanía, muchas gracias por tu tiempo. Agradezco también a los compañeritos que van a estar escuchando la clase, van a hacer las actividades para poder continuar con nuestro plan de emergencia. A ti, Estefanía, muchas gracias por tu asistencia y un saludo muy especial a los compañeritos que por razones varias no lograron asistir a clase. La mejor de las noches y que estén muy bien, ¿yo? Gracias, profesor. Chao. Con todo el gusto.